Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos vía YouTube, pero también para todos a quienes pues, se inscribieron a este curso de verano, Los problemas del presente, un diálogo entre la historia y las ciencias sociales, que bueno, fue ideado, organizado por la doctora Tatiana Pérez y su servidora Margarita Vázquez, profesoras investigadoras del Colegio Mexiquense, con muchos deseos, ¿no?, de interactuar con jóvenes, con académicos, hablando sobre temas en común. Para no extenderme, nada más quisiera agradecer pues a las instancias que convocan en este curso de verano, por un lado pues a nuestra casa, al Colegio Mexiquense, a todas las áreas, incluidas las autoridades que respaldan este tipo de eventos, que creo que son muy importantes para la difusión y la divulgación del conocimiento científico-social, y a todas las instancias, el área de tecnología, de vinculación, pero también el área de diseño que nos apoyaron durante estos meses, e incluida, pues, particularmente el área de la coordinación de docencia, ¿no?, que nos han estado respaldando a lo largo de estas semanas para que este día haya sido posible. También a nuestra otra institución convocante, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, el INERM, que nos parece maravilloso que podamos empezar a construir proyectos en común, en conjunto entre las dos instituciones. Muchísimas gracias a Felipe Ávila, su director, y particularmente a Beremundo Carrillo, ¿no?, que ha estado detrás, acompañándonos también en este proceso. Pues sin más, quisiera darle la palabra al presidente del Colegio Mexiquense, el doctor César Camacho, para que nos dé unas palabras de bienvenida y inaugure este curso de verano. Gustoso, Margarita, felicidades a ti y a Tatiana, a la coordinación de docencia y a todos quienes nos hacen el favor de seguir, porque esto acredita el dinamismo y la vitalidad del Colegio Mexiquense, que no se ha detenido un solo día, ni en la pandemia, ni en estos días en los que estamos llamados a demostrar nuestra capacidad de adaptación. Este curso de verano, Los problemas del presente, un diálogo entre historia y las ciencias sociales, acredita la necesaria interdisciplinariedad en la manera de acometer nuestros retos de investigación de docencia y docencia. Así es de que yo doy las gracias y la bienvenida al mismo tiempo a los más de 200 participantes en este curso, no solo de otros países, sino de todas las entidades del país que se interesaron en esta oferta educativa que les será muy útil, pero no solo para que satisfagan sus pretensiones, sus intereses, sus apetitos de orden académico y profesional, sino para saber más y estar en condiciones de servir mejor. Así es de que el Colegio Mexiquense les da un abrazo fraterno, felicita a las organizadoras, a Margarita y a Tatiana, a Mario, por supuesto, por el respaldo que ha dado a este curso de verano que inicia bajo los mejores auspicios. No solo les deseo, sino les auguro el mayor de los éxitos y que esta plataforma digital, estos mecanismos contemporáneos para transmitir conocimientos sean al final una vía, una plataforma para comunicarnos, para estar más cerca en términos no solo virtuales, sino reales, y que lo que aquí se converse, se aprenda, se discuta, acabe por ser benéfico para toda la comunidad del Colegio Mexiquense, del INERM y de las instituciones hermanas. Enhorabuena y vamos para adelante con el deseo del mayor éxito para beneficio de la comunidad científico-social de este gran país. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, presidente, por sus palabras. Gracias por darnos la bienvenida y sobre todo por crear este tipo de espacios de diálogo interinstitucional, académico, pero también dedicado a un público más joven. Y en este sentido, para mí también es importante dar las gracias a aquellos panelistas, conferencistas que están en este programa, en estos días de trabajo, por haber aceptado
por su interés en la divulgación de lo que ustedes están trabajando, al doctor Carlos Escalante, a Emma Liliana, quienes van a estar con nosotros en el inicio, con la conferencia inaugural, y luego con la conferencia de cierre, y aquellos y aquellas compañeras, colegas que están en las distintas mesas, en la primera sesión del día de hoy, que es un poco más teórica, después viendo temas como el feminismo, el fútbol, las redes sociales y la desigualdad. Sean bienvenidos y bueno, les agradecemos de corazón por la energía y por las ganas de querer participar en este curso. Ahora bien, algo muy importante, tanto a Margarita como a mí me interesa mencionar, son los objetivos de este curso, ¿no? ¿Cómo surgió? Y esto surge con la inquietud de nosotras recién ingresadas, de recién entrada al Colegio Mexiquense, de que pues el trabajo académico que hacemos día a día también tiene que difundirse lo más que se pueda, ¿no? En el sentido de poder ir hacia otros estudiantes, tratar también de crear un diálogo intergeneracional y también ver hacia un público, quizá profesores no especializados en un tema, como a veces nos ocurre en la academia, que luego somos tan especializados que somos muy poquitos, ¿no? Quienes estamos hablando y quienes estamos discutiendo, comentando nuestros textos. También nos interesa que aquí se planteen herramientas metodológicas, conceptos, para que aquellos profesionistas de la historia, interesados de la historia, pues también tengan más elementos, ¿no? Para la enseñanza y también la divulgación. Una de las cosas muy interesantes y muy importantes que fue lo que comentamos con Margarita fue el diálogo entre disciplinas, ¿no? En que también nosotros quienes estamos en los seminarios de historia, pues dialoguemos con aquellos que están en otros diálogos en las ciencias sociales, y no nada más de nuestra institución, sino que vayamos a otras universidades, la Universidad del Estado de México, también que estemos con la UNAM, tanto la Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones Sociales, ver otras instituciones ahí de La Salle, de Estados Unidos, incluso fuera de México, y así crear condiciones y sobre todo también un espacio en el cual podamos estar comunicándonos y comentando, ¿no? Qué tenemos en cada institución, cómo lo estamos trabajando, y algo muy importante, tejer los puentes interinstitucionales, que yo creo es algo muy necesario y que comentábamos al inicio de este curso, bueno, de esta sesión, que dentro de todo lo terrible que ha pasado en esta pandemia, estos formatos de comunicación virtual pues nos pueden ayudar a hacer esto, ¿no? A estar conectados y tratar de llegar a más lugares. Prueba de eso es la convocatoria a este curso, que tenemos estudiantes que son de muchos estados, un público que no se concentra en la Ciudad de México, sino que va hacia otros lugares, y eso creo también es muy importante de comentar, de comunicar. Ahora, algo que también queremos mencionar es que aquí vamos a ver problemas que nos preocupan, nos acontecen, ¿no? Y vamos a tratar de darles respuestas a partir de lo que especialistas están trabajando, desde la historia y también desde las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología. Entonces, bueno, sin alargarme más, porque, bueno, la idea solamente es de comentarles cómo surgió este proyecto, los objetivos de este proyecto, y por supuesto, ahora pasar a esta primera conferencia, la conferencia inaugural, que está a cargo del doctor Carlos Escalante, quien él es doctor en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, DIES Investa. Es investigador adscrito al Seminario Académico de Historia Contemporánea, del que actualmente es coordinador. Sus líneas de investigación son historia de la educación y de la alfabetización, siglos XIX y XX. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Su libro más reciente es el titulado Mazahuas, Campesinos y Maestros,
prácticas de escritura, tierras y escuelas en la historia de Jococtitlán, Estado de México, 1879-1940. Ha sido coordinador de diversas obras monográficas, entre las que destacan Vivir entre las escuelas, relatos y presencias, y experiencias nacionales de la alfabetización de adultos de en América Latina en el siglo XX. Y bueno, la verdad es que la trayectoria del doctor Carlos Escalante es bastante larga y también tiene un currículum muy nutrido que yo lo dejaría hasta aquí. Y por supuesto, yo creo que lo mejor es escuchar al doctor y que él tenga la palabra. Así que, por favor, doctor Carlos, estamos atentos y somos todos oídos para escucharlo a usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto pues estar aquí con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación tanto de la doctora Tatiana como de la doctora Margarita para participar en este curso. Agradezco, por supuesto, a mis compañeros del Colegio Mexiquense, al doctor César Camacho, y por supuesto a Beremundo Carrillo y al director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Creo que va a unir dos instituciones que se dedican un poco a la historia, siempre será muy grato. Y ojalá sea el inicio de una larga y fecunda interlocución interinstitucional. Por otro lado, además de agradecer, quiero felicitar la confección de este curso. Me parece un curso muy pertinente en el sentido de invitar, como ya se ha mencionado, a la interdisciplina, que eso es muy importante, y que la historia sea, digamos, un poco el punto de partida. Cuando hablamos de las disciplinas, tenemos siempre muy claro, digamos, la identidad o el núcleo duro de cada una de las disciplinas, pero no sus límites, porque estos se invaden, ¿no? O sea, hasta dónde llega la antropología y dónde queda la sociología o dónde está la historia, pues eso yo creo que afortunadamente no necesitamos una Organización de las Naciones Unidas para determinar las fronteras, ¿no? Sino tenemos que hacerlo de alguna forma, planteando cada uno sí sus metodologías, sus problemas, pero compartiendo esos puntos de intersección, ¿no? Porque sí creo que cada disciplina tiene su identidad, pero ese núcleo después, insisto, puede agrandarse o achicarse según como estemos viendo. Y la otra cuestión es que la situación de los problemas del presente, como se titula el curso, centrado en los jóvenes también, es muy importante porque quizás este tipo de grupos sociales o grupos etarios, como los jóvenes, se prestan mucho justamente a la interdisciplina, ¿no? Es decir, cómo abordarlas si no es desde problemas. Y los problemas del presente, pues, ponen muy en claro a jóvenes en el centro de la reflexión. Simplemente habría que pensar en cómo conceptuar a los mismos jóvenes, y ahí aparecen las distintas disciplinas con sus distintas maneras de enfocarlo, ¿no? La demografía por un lado, la sociología por otro, en fin, ¿no? La economía, etcétera. Y acá el armado del curso me gustó mucho porque toca efectivamente problemas muy importantes, ¿no? La cuestión del feminismo, del género, la cuestión de las redes sociales, sus límites, sus alcances, sus problemas, sus ventajas. Qué más ventaja que podemos estar ahorita escuchándonos, ¿no? O bueno, escuchándome, yo no sé si los voy a poder escuchar a todos, pero sí estoy tratando de ver en el chat lo que está pasando, ¿no? Y luego, bueno, pues las cuestiones de la desigualdad y del racismo son también medulares, de manera que son problemas muy importantes, y uno que no es necesariamente un problema, pero es muy oportuno ahorita en tiempos de la Copa América y de la Eurocopa, pues es el asunto del fútbol, ¿no? Entonces, me parece que es muy llamativo el curso, por eso nuevamente felicito a Margarita y a Tatiana. Y entrando en el tema, seré breve porque así está diseñado, pienso que también comparto esta idea de que la historia, que es desde la disciplina en la que yo me muevo, aunque inicialmente me formé en la sociología,
nosotros reflexionamos el pasado siempre desde las preocupaciones del presente, ¿no? Como ya vimos en el curso está armado así. ¿Y cuáles son, pues, hoy esos problemas? Bueno, esta concepción nos supone una idea del tiempo histórico como el presente que contiene todo el pasado, para usar la fórmula gramsciana, ¿no? Y por otro lado, no tiene sentido reflexionar del presente si no tenemos una idea de porvenir y si no tenemos esta idea de la utopía, ¿no? Yo creo que el acto más claramente, por su naturaleza, si le podemos llamar así, o por su forma de ser, que es utópico, es educar, ¿no? Educar. Si no tenemos los educadores una utopía, no somos educadores, somos instructores o somos otras cosas, pero no somos finalmente aquellos que estamos pensando que podemos incidir en el futuro para buscar sociedades mejores. Entonces, la historia no es la maestra de la vida, como en algún momento se hizo en las reflexiones de la filosofía de la historia, o por algún historiador connotado, ni es tampoco esa idea de que la historia, hay que saber historia para no repetir los errores del pasado, ¿no? Si esto hubiera sido así, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, porque la primera fue terrible y la segunda fue todavía más terrible, ¿no? Y pues somos la única especie viviente que se tropieza 2 veces con la misma piedra, y no solo 2, sino muchas más. Así que entonces la idea de la historia es la reflexión desde los problemas del presente, desde las preocupaciones del presente, en la idea de contribuir, junto con las otras ciencias sociales, a entender los procesos sociales, a entender nuestras instituciones sociales, a entender las interacciones sociales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es que estamos en esa sintonía con las temáticas que ustedes van a escuchar a lo largo de estos días que dura el curso. Por otro lado, ¿qué son los jóvenes? Porque a mí me toca hablar un poco de ese tema, los jóvenes y la educación. Pues también es una categoría social, ¿no? Por supuesto, desde la biología se puede establecer que hay un grupo de edad en el que finalmente se pueden circunscribir los jóvenes, pero pues tampoco los biólogos o los médicos se ponen de acuerdo, ¿no? Si son hasta dónde acaba la juventud o dónde empieza, adolescente es joven o no, eso es algo que está siempre en discusión y no nos debería llevar a pensar que entonces estamos atrasados en términos de conceptualizaciones. Pero hay ciertas caracterizaciones o ciertas representaciones en la sociedad que son las que sí podemos cuestionar un poco. Por ejemplo, esa representación social que supone que el joven es un grupo etario que está en tránsito para llegar a lo adulto, que es la mera edad de la plenitud, la edad de la realización, ¿no? Yo creo que no, yo creo que cada una de las etapas, desde la niñez, ¿no? La infancia, tiene sus propias características, tiene sus propios procesos formativos, pero también sus propios procesos de cierre de etapas, ¿no? Eso es importante tenerlo, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, y no voy a criticar la estrategia gubernamental porque no estoy capacitado para eso, pero ¿por qué a la gente de 20 y 30 años se le está vacunando hasta el final en la estrategia nacional para inmunizarnos frente al COVID, ¿no? Alguna razón debe haber, por supuesto, ¿no? Quizás se piensa que la gente de más edad pues es más vulnerable y entonces hay que vacunarla primero, y entonces ahí hay una idea de que la juventud pues es la que está fuerte, la que puede resistir, la que puede esperar, ¿no? O sea, ahí hay como el científico social puede de alguna forma empezar a trabajar esta cuestión de los jóvenes. La otra idea del joven como en tránsito tiene que ver con que se le ve justamente en una idea también que podemos ir acotando con otras variables, como que el joven tiene que estar en la escuela, ¿no? Y aquí se deja de lado pues a muchos jóvenes que abandonaron el sistema escolar por distintas razones, y se le excluye o se genera un paradigma único que es este de que pues los jóvenes tienen que estar en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria o incluso en la universidad, depende cuál sea el rango de edad
en el que conceptualizamos a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? En ese sentido, en los estudios de jóvenes, por lo menos en los estudios de historiografía de la educación, generalmente estudiamos a la institución escolar y ahí aparecen los jóvenes, pero quedan un poco invisibilizados o como un dato que no problematizamos, ¿no? Entonces, sí, tratamos de escudriñar el currículum, los fines de la educación, los fines de la institución determinada que estemos estudiando, y damos por sentado que los jóvenes que están en esa institución, pues eran homogéneos, ¿no? Todos tenían la misma actitud hacia el estudio, todos tenían la misma disposición para poder estudiar y ser buenos estudiantes, todos tenían los mismos sueños para al acabar sus estudios, etcétera, y pues esto evidentemente no es así, ¿no? Y lo que queda en los archivos de las instituciones, pues son cosas muy pocas sobre este mundo de los jóvenes y sobre la vida cotidiana en las instituciones. ¿Qué queda? Pues su ficha de inscripción, probablemente, donde están los datos de su edad, su fecha de nacimiento, etcétera, que son elementos importantes, pero que no nos dicen esto que mencionaba yo hace un momento, que son estas cuestiones de los sueños, de las aspiraciones, ¿no? De los problemas que se enfrentan. Y ahí tenemos la necesidad de recurrir pues a los estudios actuales para intentar imaginar lo que no podemos documentar los historiadores por falta de fuentes en ese sentido, ¿no? Y acá tenemos, pues, obviamente una riqueza en la etnografía escolar, en la propia sociología de la educación, etcétera, que han recreado la vida cotidiana de nuestras escuelas, ¿no? Ese es en cuanto al paradigma del joven que está en la escuela, porque ese es el tránsito, ¿no? Que se está formando para ser un buen ciudadano, para tener una buena para conseguir un buen empleo, ¿no? Para tener una profesión o por lo menos para tener un oficio. Pero ¿qué pasa con el resto de los jóvenes, los que salieron de la institución? Pues esos con mayor facilidad se nos van de las manos, ¿no? Al historiador, porque no dejan huella, no dejan huellas. Yo he estado tratando en lo último que estoy trabajando, que es historia de la alfabetización, de dar cuenta de los analfabetos, no de contarlos, sino de dar cuenta de ellos. Y es muy difícil, ¿no? Porque no dejan huella escrita. Por lo menos no los de principios del siglo XX, ¿no? Los de más cercanos acá, pues sí, se les puede entrevistar y hay obviamente ahí el contacto con la historia oral, ¿no? Y creo yo que eso es lo que nos permite preguntarnos entonces qué sentido tiene aprender o estudiar historia, ¿no? Y aquí creo que no es el tipo de estudiantes que tenemos ahorita en el curso, así que no voy a tratar de caer en esta cuestión que luego suele pasar cuando uno es padre de familia, va a las juntas de los hijos y la maestra nos regaña porque no todos los padres van a la junta, pero bueno, yo si estoy ahí a mí no me regañe, ¿no? Regaña a los que no estuvieron. No quiero aquí cometer el mismo error, pero sí creo que es un problema que se puede localizar en la secundaria y en la preparatoria, que la historia se ve realmente como una materia aburrida, como una asignatura que no se le ve sentido. Y bueno, pues para nosotros y para los que están inscritos aquí no tendré que intentar convencerlos de la importancia de la historia, creo que la compartimos quizás con ideas distintas, pero sí creo que hay dos elementos que son importantes, ¿no?, tener en cuenta. Uno que tiene que ver con esa historia que se enseña en las escuelas, que no siempre incorpora, porque no es sencillo hacerlo, los últimos saberes que la investigación histórica ha incorporado, ¿no? En los debates que hubo hace unos años, ya más de 2 décadas, cuando se reformaron los libros de texto escolar, aquel debate de si el pípila había existido o no, pues fue un debate donde quienes argumentaban que estaba bien que se hayan quitado los libros de texto al pípila, pues decían, es que no hay ninguna certeza de que ese pípila haya existido, ¿no? Pero también había quien argumentaba que la figura de los héroes es importante porque nos ayuda a crear identidad nacional, ¿no? Y ya se mencionó ahora que esa identidad nacional pues es siempre importante porque nos permite de alguna forma identificarnos
y no saber claramente que no somos guatemaltecos o que no somos argentinos, ¿no? Sino que finalmente por algo somos mexicanos, aunque después haya una historia matria, ¿no? Por usar el término de Luis González, que nos da otro tipo de elementos identitarios. Pero es importante, y ahí entonces las figuras de los acontecimientos o las figuras de héroes son importantes, pero hay que ver cómo se pueden ir también cuestionando, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, Hidalgo es el padre de la patria, pues en una idea no androcéntrica habría que preguntar, bueno, entonces, ¿quién es la mamá? ¿No? Porque finalmente son elementos ambos que reflejan una manera de mirar la historia en ese sentido. Y hay avances en la didáctica de la enseñanza, ¿no? En primaria, por ejemplo, se empieza porque los niños le pregunten a sus padres, a sus abuelos, sobre la historia de la colonia o del barrio o del ejido, y eso creo que da un sentido de utilidad práctica, de sentido de pertenencia. En investigaciones, por ejemplo, en el Cono Sur, que se han hecho preguntándole a los jóvenes, tienen mucho más clara la historia inmediata, por ejemplo, el periodo terrible de las dictaduras militares en varios países del Cono Sur, tienen mucho más aprendida o mucho más sensibilizados a tratar de aprender estos temas que temas más alejados en el tiempo. Y esto pues es precisamente por lo que ya había yo comenzado a decir al inicio, ¿no? Que es, bueno, pues es que los problemas del presente son los que nos obligan a ir al pasado. Y luego tendríamos que para el segundo elemento, que tendría que ver más que nada con los jóvenes, es que también esto da elementos identitarios como grupo, ¿no? Los grupos, por ejemplo, como los punk, a través de sus fanzines y estas cosas, generan una historia propia y tratan de no ser silenciados y tratan de mostrar desde ahí su crítica a la sociedad y sus maneras de ser y de justificar pues su manera de vestir, su manera de pensar, su gusto por determinado tipo de música, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo que la historia, ahí encuentran finalmente también respuestas, ¿no? Y en una situación como la que tenemos hoy, ¿no? En esto que podemos caracterizar también como la cruel pedagogía del virus, ¿no? Para usar la expresión de Boaventura dos Santos, pues frente a un futuro aparentemente incierto, creo que la historia nos puede ayudar a dimensionar esa posibilidad de seguir soñando, de seguir pensando que hay otros mundos posibles. Y cuando en algún momento la juventud ha levantado en sus consignas esto de que no habrá futuro, yo creo que compartiría lo que también otros jóvenes han dicho, que es que no habrá otro futuro a menos que intervengamos a tiempo. Y en ese sentido, en esa intervención a tiempo, creo que la academia tiene un papel importante que jugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Escalante por esas reflexiones tan valiosas que estábamos seguras que iban en ese sentido. Creo que es muy importante cómo también desde la historia o como historiadores vemos el presente y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que creo que es el punto nodal, ¿no? De este curso y sobre todo porque no solo hay jóvenes, sino también hay inscritos en este curso, como ya lo decía Tatiana, hay profesores que le dan clases a jóvenes y eso es como muy importante y muy valioso, ¿no? Un anuncio, antes de continuar con nuestra primera sesión, creemos que es muy importante avisarles que, porque en YouTube también se está preguntando al respecto, es que la constancia se otorgará a aquellos que aprueben el curso mediante la acreditación de actividades en la plataforma de apoyo a la docencia de la página del Colegio Mexiquense. El detalle aquí es que hubo un registro previo, se lanzó la convocatoria y hubo un registro al correo de la coordinación de docencia y se les envió información específica sobre cómo ingresar a esta plataforma.
ahora sí que se sobrepasó, ¿no? Nuestro estimado de inscritos, pero prometemos para una nueva versión recargada de este curso para que también puedan tener otros accesos. Lo que hicimos pues justamente es abrirlo en YouTube porque pues se quedó mucha gente sin registro, pero creemos que pues, también difundirlo de esta manera era importante. Bueno, después de este previo anuncio, voy a presentar a la primera mesa de estas sesiones, la historia y las ciencias sociales para entender el presente, que va a ser impartida por Daniel Gutiérrez Martínez y Tatiana Ramírez, ambos profesores investigadores del Colegio Mexiquense. Pero antes, Tatiana y su servidora organizamos unos pequeños videos introductorios a cada una de las sesiones apoyadas por jóvenes hablando sobre las temáticas justamente que se van a abordar en cada una de estas sesiones. Entonces, es un pequeño video de alrededor de 3 minutos. Vamos a verlo. Adelante, Tatiana. A ver, voy a compartir pantalla. A ver, aquí. A ver, disculpen aquí. Ah, ya está, ya apareció. Adelante, va. Nada más no se ve la pantalla, nada más se escucha el audio, Tati. ¿No se escucha nada? No, en la pantalla no vemos el video. Ah, ya. Como que dejaste de compartir. Ajá. A ver, permítame. Sí, una disculpa aquí con estos, vamos a hacerle desde otra plataforma para que se pueda ver. A ver si así ya. Es que la verdad es que apenas estamos probando esto. Ah, muy bien. ¿Ya está? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vianely Lucero y soy del estado de Oaxaca. Y referente a la pregunta que me están haciendo acerca de la historia, considero que sí, efectivamente, la historia es algo muy importante porque gracias a la historia nosotros podemos conocer acerca un poco más de nuestros orígenes, de los errores de nuestros antepasados, también podemos conocer la evolución del ser humano, la relación que hay entre sucesos históricos en todo el mundo y cómo cambiaron el rumbo de sociedades completas. En mi estado hay mucha tradición, muchas costumbres y quieras o no, eso también forma parte de la historia y de la manera de ser de cada individuo. En lo que refiere a la utilidad de las ciencias sociales para resolver problemáticas, las ciencias sociales no son útiles para identificar qué es lo que está causando estas problemáticas y de esta manera plantear posibles soluciones. Por supuesto que hay que tomar varios elementos en cuenta como el contexto, problemática social, temática, etc. Y respecto a la responsabilidad que nosotros como jóvenes tenemos en el momento de lo que refiere a las problemáticas sociales actuales, por la historia de cierta manera nos ayuda a entender qué fue lo que causó esas problemáticas, identificar rupturas y continuidades de esas problemáticas y empezar a hacer un cambio por medio del aprendizaje de la historia, ya sea algo tan minúsculo como el voto, si es que lo pongo por ejemplo, o en organizaciones o activismo social. Hola, soy Tanisha Silva, soy socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctoranda en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que estudiar ciencias sociales es fundamental para comprender los problemas que aquejan hoy a la sociedad mexicana, entender la corrupción, entender el problema del machismo, entender todos los debates teóricos que hay frente a la sociedad mexicana, ¿no? Y yo creo que hay una gran responsabilidad de los jóvenes para que podamos cambiar este país, para que tengamos un México más crítico de todo lo que a veces sucede, ¿no? A nivel política nacional, pero también social, para no quitar el dedo de la llaga de cosas que nos han enseñado que pareciera que son cotidianas y sin embargo no tendrían que serlo, y para tener un mejor México. Saludos.
Muy bien, muchas gracias. Termina el video. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto vamos a estar compartiendo a lo largo de las sesiones, digamos, para interactuar también con jóvenes hablando sobre este tema. Y bueno, sin más preámbulo, presento al primer panelista de esta sesión, el doctor Daniel Gutiérrez Martínez. Nos va a hablar sobre la sociología y la historia y sus puntos de encuentro. Voy a leer una breve síntesis curricular del doctor. Profesor investigador de tiempo completo en el Colegio Mexiquense desde 2006, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Cultural por el Colegio de México. Tiene más estudios, incluido en estudios en París. Sus líneas de investigación son etnicidad, pueblos originarios y ciudadanía, diversidad, multiculturalismo e interculturalidad, identidades, imaginarios colectivos y mundo actual del cotidiano, laicidad, derechos humanos, bioética y derechos colectivos, creencias, religiosidades y cosmovisiones nativas. Bueno, adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que no haya cometido alguna interrupción con mi compartir de pantalla, pero no terminamos de aprender con este tema, y sobre todo que no suelo hacer, digamos, diapositivas, pero me pareció pertinente no solo para circunscribirme en el tiempo que me han asignado, sino también quizás para darle seguimiento a las ideas, porque obviamente en 15 minutos es simplemente un esbozo, un pincelazo de reflexiones sobre lo que estamos haciendo. Les pido también, voy a compartir pantalla y después empezar un poco la charla. No sé si ya se ve la... Sí, ya la vemos, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto pues estar en este evento desde un formato virtual. Me parece fresco, contemporáneo. Es corto, pero es intenso. Es práctico, pero también es profundo, sobre todo por, digamos, el tipo de pregunta o temas que está invocando, como es el diálogo entre historia y las ciencias sociales y sus disciplinas afines, porque creo que es una pregunta que, al menos desde la sociología, que me voy a tener que reducir a la sociología y no a todas las ciencias sociales, pues es un tema desde sus orígenes. Desde una manera un poquito más panorámica, me parece que estamos hablando incluso de algo hasta filosófico, antropológico, porque me parece que tiene que ver con la memoria y lo que decimos los sociólogos, la memoria colectiva que conforma el presente. Había un autor que se llama Maurice Holbach, que habla justamente sobre la memoria colectiva, y nos plantea cómo esta memoria colectiva no existe también si no la reactualizamos a través de rituales en el presente. Entonces creo que eso resume lo que voy a tratar de plantear como ideas aquí sobre quizás esa interdependencia entre historia y ciencias sociales, y que, si bien hay, como se hizo mención en los videos de los colegas jóvenes, sobre la importancia de la historia, en este caso sobre la importancia de la memoria, ideas y memoria colectiva, también obviamente es importante el presente para la misma memoria o para la misma historia. Yo trataré de dar algunos ápices nada más de lectura y de reflexión desde lo que efectivamente, pues digamos, es mi especialidad, si se puede decir así, que es la sociología, y como veremos, pues los sociólogos tratan de ser el ajonjolí de todos los moles. Entonces son especialistas de ser no especialistas de todo y de nada. Bueno, aquí ya desde ahorita me estoy exculpando, ¿no? Y bueno, pero sobre todo, y lo voy a querer recalcar, va a ser desde una sociología comprensiva, y particularmente una sociología comprensiva de las emociones, las cuales creo, quizás logremos verlo, la que nos remitirá a esta conexión, a este diálogo entre historia y las ciencias sociales, y que me parece nos hace entender el vínculo que hay entre los seres humanos desde que somos bípedos, desde que estamos en dos pies, y desde que el cerebro
tiene un peso de 1.5 kilogramos, para no digamos, designar un tipo de homo en específico, sino quizás desde que somos en 2 pies, ahí estamos conectados a partir de las emociones. Ahora, por otro lado, pues bueno, este tema del que estamos nosotros planteando el día de hoy, sobre los problemas del presente y un diálogo entre historia y las ciencias, nos remite a una serie de preguntas, las cuales algunas podrán ser respondidas, otras quizás nada más buscan poner ahí el pincelazo de saber qué es lo que está planteando, ¿no? Si decimos que se trata de un debate de menos de poco, medio siglo, un siglo y medio, perdón, desde los orígenes de la sociología, pues obviamente en 15 minutos no vamos a resolver ese debate que me parece desde los orígenes de la sociología están ahí presentes. Es decir, esta relación entre historia y las ciencias sociales. También me llama un poco la atención cómo mis colegas historiadoras pusieron historia sin artículo y las ciencias sociales por allá con artículo, ¿no? Pero bueno, un poco como diría Foucault, la semántica de las palabras nos hablan y nos reflejan de nuestro avatar del mundo presente. Pero también hay debates que, al menos, como les digo, desde hace un poquito menos de siglo y medio, sobre si hay o no hay interdependencia de la sociología y la historia, o si quieren, historia y sociología, y que se remitiría justamente, ¿hay alguna interdependencia entre cotidiano y memoria? También nos remite una serie de debates como la posible heurística, la utilidad de la historia en la sociología para entender, para explicar los hechos por un lado o los fenómenos sociales. Ahí ya empiezo a dividir un poco la sociología entre los que los llaman hechos y los que los llaman fenómenos sociales. Y bueno, si nos remitimos a ese debate de justificación, legitimación de la sociología desde sus inicios, yo diría desde ahí por 1895, la última década del siglo XIX, pues siempre estaba de inicio su relación a partir de la historia. Es decir, no podía hablarse de la justificación de una nueva disciplina si no se empezaba justamente a distinguir, a fundamentarse desde la historia. Y creo, me parece, ya lo mencionó un poquito mi colega Carlos, pues esta relación ambivalente que todavía tenemos entre historia y sociología. A veces hay historiadores que nos dicen los mercenarios de las disciplinas, o a veces sí se da cuenta cómo hay una complementariedad o quizás una posible uso o heurística de la historia con respecto a la sociología. Y bueno, puse 4 autores emblemáticos, nada más para que demos cuenta de que justamente desde sus inicios, por ejemplo, en una sociología francesa, como sería un precursor Emilio Durkheim, pues trató de distinguirse tanto de la psicología como del uso específico de la historia en las ciencias sociales, y que se contrapuso mucho con otro colega que no se le hizo mucho caso en su momento. Ahora sí que su apellido de tarde en español diría, pues llegó tarde a la fiesta de la sociología francesa, Gabriel Tarde, quien justamente daba cuenta de la importancia de la historia para entender las emociones, algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante. O tenemos otros contemporáneos como Max Weber, y quien usó definitivamente la historia desde una manera más bien comprensiva, interpretativa, por ejemplo, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sobre cómo el sentido de predestinación que tenían ciertas personas, ciertos religiosos, ciertas creyentes, pues tuvo impactos no buscados, no deseados sobre el capitalismo. Y tenía un colega que también no se le hizo mucho caso, esto es en la sociología alemana, y que, sin embargo, nutrió mucho a Weber, como es George Simmel, quien justamente hablaba de lo cotidiano, pero en su relación con lo histórico. Un texto como el de la asa de la jarra, pues ¿cómo vamos a hacer sociología de la asa de una jarra? Pues bueno, justamente la forma que tiene la asa nos habla del proceso de la fabricación
de la jarra. Entonces está directamente vinculado con lo significativo y con lo histórico. También hay preguntas que no sé si se van a dilucidar aquí, pero sí hay diferencia entre historia y las demás ciencias sociales. Quizás aquí Tatiana nos ayudará un poco al respecto. Y yo incluso hablé, pues hay que hablar de la historia, ¿no? Me parece que en la historia, si hacemos una historia de la historia, es decir, una metahistoria, encontraríamos desde mi punto de vista la precursora de un puente que enlaza y una puerta que abre entre las ciencias y las humanidades. Es decir, a veces plantean que la historia está asociada a las humanidades, a la literatura, a la descripción, más que, como haría la sociología o las ciencias sociales, a la explicación o a la comprensión. Quién sabe, a lo mejor Tatiana nos hablará al respecto, ella especialista en historia y todos los demás colegas. También, bueno, una pregunta que quizás es muy recurrente en los sociólogos: ¿es diferente la historia de la ciencia? ¿Es complementaria? ¿Hay planteamientos y modos comunes de trabajo entre historia y ciencia? En fin, y quizás terminaré hablando de lo que incluso en las lecturas se dieron sobre las historias de vida como método, si en la actualidad habría una herramienta de trabajo común a los historiadores, a los sociólogos, y que eso nos lleve justamente a llevar un diálogo entre las diferentes disciplinas, ¿no? Y me parece que es ahí, en este tipo de herramientas, que sobre todo son cualitativas, donde vamos a poder transcribir las emociones como vínculo mayor entre esa memoria de hace 120,000 años y el presente en el que estamos ahora y que nos vemos todos engarzados. Entonces, ¿qué es la ciencia? Y pues me pregunto si existe un método en común con la historia. No lo sé, pero sí puedo decir que desde la ciencia social, cualquier ciencia, sea la física, la química, la astronómica, las ciencias sociales, comparten tres ápices específicos, como sería la dudabilidad, es decir, pues al menos los sociólogos y creo que los científicos dudamos de hasta nosotros mismos, la ubicuidad, es decir, estar consciente desde dónde estamos dudando de nosotros mismos o desde dónde estamos viendo lo que queremos comprender o explicar, y sobre todo, creo que esta es la noción específica de la historia, es la comparabilidad. El método, si puedo hablarlo así, de la ciencia en general, es la necesidad de compararse en el espacio, en el tiempo, en medidas numéricas, para justamente contrarrestar. Y ahí es donde nos ponemos a plantear qué es la ciencia social. Bueno, yéndosenos de una manera muy pedestre, por decirlo así, muy básica, son pues los estudios de las relaciones humanas, tanto con el entorno como entre los seres humanos. Una vez más me pregunto si la historia se ubica específicamente en el ámbito de las relaciones humanas o, como hemos podido ver, la historia de las cosas nada más. Es otra pregunta que nos hacemos los sociólogos. Y bueno, aquí ya se mencionó desde la inauguración con nuestro estimado César Camacho, presidente del colegio, sobre y la idea no nada más de la ciencia social, sino de la sociología, pero de este curso de verano, sobre la idea de lo pluri, de lo trans, de lo multi, de lo inter, de lo intradisciplinario que deben de tener la generación de conocimientos y de saberes. Es algo que llevamos mucho tiempo embaucándolo, pero no sé si hemos llegado justamente a ese diálogo porque estamos enfrascados en luego nuestras disciplinas, como bien lo mencionó Tatiana, en esta especialización disciplinar. Así yo simplemente me quiero ir muy rápido a qué es la sociología. No es aquí hablar solamente de la sociología, y me pregunto si es lo que nos dicen comúnmente el estudio de las sociedades presentes. Quizás sí, pero quizás también nos limita mucho esta definición, un poco demasiado, me parece, no superficial, sino artificial, es decir, de primer orden. Me parece que la sociología es sociología, la lógica de socio, enlace, asociación, es decir, de las relaciones humanas en el presente. Estudios de la lógica de las relaciones humanas en el presente. Y yo me atrevería a decir incluso que la sociología sería una especie de historia política del presente. Esto ya es de mi pecuño, eso es un poco una discusión que tuve en algún momento con un colega, bueno, ya se murió, Raymond Arón, cuando anduve por allá en otros lados,
y se pensaba un poco que la sociología no era más que la historia política del presente. Y cuando hablamos de que la sociología es una historia política del presente, pues queremos decir que justamente lo que la sociología quiere hacer es este carácter político de dar cuenta de las relaciones asimétricas de poder que existen entre los grupos humanos, que no es más que cuando estamos visibilizando las relaciones de violencia o de dominación de un grupo sexuado frente a otro, o de un grupo cultural frente a otro, o incluso de ideas o ideologías frente a otras, ¿sí? Entonces, creo que la sociología tiene una beta, que es la beta del poder, pero también las betas de la potencia. Voy a decir un poco qué será la potencia. Simplemente quiero dar cuenta de algo que nos decimos entre nosotros, los sociólogos, que pues cada sociedad inventa su propia ciencia y creemos que la modernidad inventó su propia ciencia, como sería la sociología. Y en el marco de la sociología, pues cada disciplina sociológica inventa su propia teoría, ya sea, y doy el ejemplo, si vivimos en tiempos de tradición, de modernidad o de posmodernidad, inventamos nuestras propias teorías según el tipo de disciplina sociológica que nos aboquemos. En todo caso, hablando y remitiendo al tema de lo trans, pluri, multi, inter, intra disciplinario, la sociología, si buscaba hacer algo desde su fundación, era usar las herramientas que se tienen, como la estadística, la demografía, la economía, la geografía y sobre todo la historia, para conglomerarla y poder entender, explicar los fenómenos sociales. En todo caso, bueno, sigo simplemente hablando sobre esta beta de política del poder y de la potencia. La de la potencia, si se fijan, es un poco una noción un poco más comprensiva, más que explicativa, de lo cual voy a hablar en la siguiente PowerPoint. Más que las relaciones de desiguales, las betas de potencia son cómo los grupos humanos, ¿verdad? Como dice su nombre, potencian hacia un objetivo común sus diferentes interpretaciones y significados sociales. Entonces serían las dos formas de ir viendo cómo la sociología es política, pero no siempre desde el poder y no siempre desde la potencia. En fin, así como hay desde una sociología del poder asociaciones del presente que conllevan a consecuencias de desigualdad, cuando hablamos de beta de potencia, es una especie de asociaciones en el presente que conllevan a consecuencias de significados sociales. Por un lado, hay la conciencia de la igualdad y por el otro hablamos del inconsciente colectivo. Y así, bueno, pues tenemos como una bifurcación muy básica de la sociología. Una sería del enfoque explicativo, del cual estoy dando el ejemplo de Emilio Durkheim o de Pierre Bourdieu, o bien tenemos un enfoque comprensivo, interpretativo, puede ser incluso simbólico, entre comillas, que tenemos a Max Weber o a Gilbert Durand, por ejemplo, quienes, como lo estoy mencionando en la palestra, el enfoque comprensivo lo que busca es cómo de manera colectiva estamos generando, conformando significado a las acciones que emprendemos, independientemente de las categorías materiales en las que pertenecemos. ¿A qué me refiero con las categorías materiales? Justamente a aquellas que trata una sociología de enfoque explicativo, es decir, aquellas de la población a la que estamos, niveles de estudio, niveles educativos, niveles económicos, son esas variables materiales. Esas son las del enfoque explicativo. Las del enfoque comprensivo más bien son por qué somos gregarios, por qué somos repulsiones, por qué tenemos emociones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, retomando lo que van a hablar hace un momento sobre el fútbol, pues un enfoque explicativo hablaría de quiénes son los niveles socioeconómicos que van al estadio, o quiénes le van a las Chivas y quiénes le van a la América. Y esto lo tengo que decir porque Carlos le va a la América y yo le voy a las Chivas y siempre tenemos muchos problemas, obviamente. Pero, de qué edades o de qué antecedentes familiares tienen. Por lo contrario, el enfoque comprensivo lo que trataría de decir es por qué a los seres humanos les gusta ir a ver a 22 personas que están con un balón, todos hacinados, etcétera, y pues hablamos de los significados del gregarismo, de lo que impacta en las emociones, no importa la edad
el nivel socioeconómico educativo que se tenga. Entonces, más o menos son ese tipo de distinciones, y así en el enfoque explicativo buscamos regularidades de acciones concomitantes, es decir, que coincidan, por qué actuamos, cómo actuamos, o bien desde un enfoque comprensivo es visibilizar estructuras de conformación de significados sociales, cómo actuamos por lo que actuamos, ¿sí? Tengo que ir muy rápido, pero ya llego entonces a que la visión explicativa del mundo desde la sociología o la visión comprensiva del mundo, las dos utilizan como herramienta principal la historia, simplemente que una la usa de manera comparativa material y la otra, la visión comprensiva del mundo, desde una erudición. Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Podríamos hacer una historia de quiénes son las personas que van al fútbol. Ahí tenemos a un sociólogo, Pierre Bourdieu, que nos habla de cómo eran las clases o los marinos ingleses que justamente tenían este juego, y luego al ir a Latinoamérica, pues llegaron a Uruguay, y por eso es que la Copa América es la más antigua del mundo, por ejemplo. O bien tenemos una especie de Elías, Norbert Elías, que nos habla que el fútbol en realidad es una manera de un significado violento entre las sociedades, y que en lugar de pelearse entre naciones en una guerra formal, la representación, el significado de un equipo contra otro hace que esa violencia se domestique en un estadio, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues tenemos que los dos enfoques usan la historia, y ahí entonces la sociología, cualquiera sea el enfoque que está planteando, busca ser transdisciplinario, interdisciplinario, si quieren, aglutinador de todas las disciplinas que existen en las ciencias sociales, incluyendo la historia, pero la historia de manera un poco particular, como una relación entre ambivalente, pero sobre todo primicia, y hay quienes, les digo, nos hablan de que los sociólogos son unos mercenarios. En fin, lo que busca la sociología, su ideal, su ideología, su utopía, es unir todas las disciplinas, tanto en sus herramientas de explicación como de comprensión. Y quiero insistir en que las herramientas técnicas de trabajo nos llevan justamente a la comparabilidad, ya sea en el espacio o en el tiempo, ¿sí? Entonces, así podemos decir que la historia es la herramienta técnica para la sociología más importante, en donde, por un lado, se buscan las huellas que se tiene en el pasado para entender el presente, pero también podemos hablar de sus mitos que se van reconfigurando en el presente para dar cuenta de cómo es que hay configuraciones o significados específicos. Y ahí entonces tenemos una historiografía, quizás me equivoco con el término, pero que son buscar acciones que son regulares a lo largo de la historia, pero también una especie de metodología que es buscar los sentidos, los significados sociales que se van generando y cómo esos significados tienen una conexión con el ser humano desde hace al menos 120,000 años, ¿no? Entonces, ya desde en sí mismo, digamos, el elemento más importante de comparabilidad es el tiempo, ¿sí? Entonces, para retomar lo del fútbol, pues tenemos la arena social, que sería un enfoque explicativo, y la arena mítica. Por un lado, en la arena social del fútbol es quienes van a la arena, pero en la arena mítica, que son la conformación de los significados, es decir, un enfoque comprensivo, ¿quiénes son esos grandes héroes del balón? Y entonces es ahí donde vemos que a lo mejor un Prometeo, o a lo mejor estos mitos del héroe que se sobrepasa todos los obstáculos que los dioses le ponen, termina ganando y termina metiendo, digamos, el gol. Entonces esas especies de transfiguraciones interpretativas son las que usamos justamente para diferenciar un enfoque del otro. Termino diciendo que todos los estudios, ya sean sociológicos, y yo diría que todos, los económicos, los políticos, que ya nos hablará Tatiana al respecto, usan la historia. Es casi inminente, una condición sine qua non, por el hecho mismo que la historia nos proporciona ese elemento común a todas las ciencias, que es la comparabilidad. Un ejemplo tan tajante como este, o si lo puedo decir contundente, es el día de hoy vamos a ver en los noticieros que el Producto Interno Bruto del mes de junio
ha bajado o aumentado con respecto al mes anterior o con respecto al año pasado. Es decir, siempre hay una relación de comparabilidad específicamente en el tiempo. Yo tengo una idea de que la historia, a diferencia de la mitología, tiene una obsesión moderna con el tiempo. Es que tiempo e historia no es una característica de la modernidad o del tiempo de la modernidad. En fin, la sociología no se puede deslindar de la historia, pero me pregunto si acaso la historia puede deslindarse de la sociología. Nuestra respuesta como sociólogos sobre la relación entre historia y sociología es que son interdependientes, son complementarias. Podemos decir desde un enfoque explicativo, efectivamente, comprender el presente para entender el pasado, esa sería una visión explicativa, o desde una visión comprensiva, interpretativa, de lo simbólico, de los imaginarios, diríamos, hay que ir lejos en el pasado para entender profundo el presente. Eso sería del lado de la sociología. Pero del lado de la historia, es que se puede deslindar de la sociología, y aquí, bueno, yo lo voy a dejar un poco como pregunta, y si hacemos un análisis metasociológico de la historia, es decir, hacer la historia de la historia, podemos ver que a lo mejor los temas y técnicas de la historia están reflejando justamente, y creo que lo mencionó un poco Carlos, lo mencionó un poco Tatiana y Margarita, reflejan el influjo, la influencia del presente, es decir, de lo sociológico. Por ejemplo, veamos cómo antes había la historia de las grandes biografías, de los grandes conquistadores, la historia de los grandes patrimonios, y llegamos ahora al interés de las historias de la vida cotidiana, ya sean de los objetos, ya sean de las cosas, o ya sean de las personas, del obrero, del artesano, de cómo comían las personas en la vida cotidiana. Y de ahí es que se propone, por ejemplo, entre tantas técnicas que hay en la sociología, la conexión con la historia, que generalmente son de índole cualitativa, pero que un ejemplo de ello sería el propuesto, por ejemplo, con Franco Ferrarotti, del cual se dio una lectura, que son las historias de vida como método, que no es más que esta especie de historicidad de las emociones que nos conectan desde la técnica, ya no desde lo epistemológico ni de lo teórico, sino de la técnica de recolección de información en el campo mismo, con la historia o con esta memoria colectiva o con esta disciplina. Así es donde lo que se propone desde la sociología y un poco desde esta visión de la sociología comprensiva de y con esto termino, de las emociones, es que historia y sociología es la relación del cotidiano, y las dos son necesarias y son ineluctables, y que la historia cotidiana de las emociones y de los significados es la que me parece nos conecta de manera estrecha con la historia y con esa memoria y el cotidiano. Nada más retomo esta idea de cómo hay una relación entre estos inquietudes presentes con los temas de la historia. Cuando se empezó a cuestionar la vida moderna y los grandes relatos en los años 60 del siglo pasado, pues también se empezó a cuestionar la historia de los grandes conquistadores o de los grandes patrimonios nacionales, y empezamos a hablar de la historia de la vida de la gente común, de las cosas, de las comidas, del imaginario, y repito, eso es lo que nos conecta con una especie de Homo erectus, ¿sí? Termino diciendo entonces que la historia se influencia del cotidiano, de donde la sociología está más que presente. Entonces, dar cuenta de la historia del presente y de las personas, que es lo que nos permite comprender el pasado, y no solamente decir que el pasado nos permite entender el presente. Dicho de otra manera, si nosotros estamos justamente entendiendo en cómo las personas nos describen su pasado, nos cuentan su pasado, sus emociones, sus experiencias, estamos también teniendo herramientas para entender quizás el pasado o los significados del pasado y por qué se daban de tal o cual manera. Termino diciendo que me parece que las técnicas de campo que podemos utilizar, tanto de la historia como de la sociología, que justamente están sobre el tema del cotidiano, son el puente para enlazar y la puerta para abrir el diálogo entre
historia y ciencias sociales desde la pluralidad de disciplinas. Muchas gracias por su atención. Espero no haber pasado en el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Daniel Gutiérrez por esta excelente y fascinante reflexión que hace en torno a la relación historia-sociología. Yo en las últimas reflexiones que hacías, creo que pensaba, al final de cuentas, quienes hacemos historia escribimos desde el presente, ¿no? Y con toda una carga simbólica, dirías tú, al respecto. Muchísimas gracias por tus reflexiones en este curso. Bueno, antes de entrar con la doctora Tatiana, vuelvo a reiterar, porque hay muchas preguntas al respecto, que nos tengan paciencia respecto a las cuestiones de la evaluación. Se les va a dar acceso a una plataforma para aquellos quienes alcanzaron a registrarse, para que ahí respondan una serie de preguntas en cada una de las sesiones para que puedan acreditar el curso y por consiguiente recibir u obtener una constancia del mismo. Entonces, nada más este comercial que estaremos como reiteradamente repitiendo porque es importante que quede claro. Bueno, a continuación les presento a la doctora Tatiana Pérez, que nos va a hablar en su ponencia de la ciencia política a la historia, salto metodológico y recolección de evidencias. Ahora vamos a escuchar la perspectiva de una historiadora. Voy a leer una síntesis curricular de ella. Doctora y maestra en historia por el Colegio de México, maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, también es politóloga por la misma institución. Ella también es investigadora adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México del Colegio Mexiquense, institución convocante. Ha sido profesora en diversas instituciones y, bueno, también acreedora a diversas distinciones. Ella, sus principales intereses de investigación son la historia de la organización sociopolítica indígena en México en los siglos XIX y XX y el gobierno local y movilización armada en Oaxaca y el centro de México, siglos XIX y XX. Adelante, Tatiana. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradezco al doctor Carlos Escalante por esta conferencia inaugural que acabamos de escuchar, al doctor Daniel Gutiérrez por su ponencia, y bueno, me siento complacida por el interés en el evento, por la convocatoria y el trabajo que hemos realizado con mi colega y amiga Margarita Vázquez. Claro está, gracias al Colegio Mexiquense por alentar este tipo de iniciativas y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por su colaboración y respaldo. En ese sentido, se merece decir y hablar del doctor Beremundo Carrillo Reveles, quien ha dado soporte en todo momento a esta idea. Ahora bien, toca mi turno para hablar de este diálogo entre las ciencias sociales y la historia, y bueno, ojalá pueda acercarme a algunos de los planteamientos, preguntas que pues ya lanzó Daniel al inicio y en, digamos, su exposición. Yo me voy a valer del recurso personal de mi experiencia, de pasar de politóloga a historiadora, porque me parece que quizá a las y los jóvenes que inician o quienes van en camino les puede ayudar. También es posible que quienes ya lleven un recorrido, un largo trecho, también se puedan identificar. Aunque de entrada conviene decir que no he abandonado mi formación inicial, sino que la he nutrido con nuevas herramientas, es decir, me he fortalecido y revestido con la disciplina de la historia. Y creo que aquí conviene volver a decir aquello que mencionó el doctor Carlos Escalante al inicio, de que, bueno, no hay límites así, pues fijos, ¿no? Y decir, bueno, tú estás de este lado y de la ciencia política y de la historia, y creo que, pues estos linderos se van difuminando en la práctica de la investigación. He estado viendo que en el chat hay algunas preguntas sobre esto. Bueno, más adelante las contestaré. Para hacer esta exposición, bueno, les voy a compartir pantalla y espero que ya tengan ahorita a la vista la presentación. De acuerdo. Bueno, pues damos inicio y para introducirnos en este tema teórico, como mencioné, pues tomaré mi experiencia que se remite a mi juventud de un evento que me dejó pues marcada. Cuando tenía 16 años, participé en el movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM. En ese, digamos, inicio
de la huelga, que también así se conoce, el 20 de febrero de 1999, y bueno, durante 9 meses de mi vida, pues estuve participando y viviendo en el CCH Sur, hasta aquella entrada del 6 de febrero del año 2000. Y para que, bueno, ustedes vayan viendo estas imágenes, ¿no? Yo cursaba mi tercer semestre del CCH, y este terremoto político y social para la universidad, pues también fue un terremoto político personal. En estos años, y bueno, en este periodo, encontramos en los peceros, repartimos propaganda, así como ustedes están viendo en las imágenes, fuimos a los mercados, al metro, hicimos muchas asambleas, recorrimos grandes avenidas de la Ciudad de México, incluso llegamos a marchar de CU hasta el Zócalo, y bueno, fueron marchas realmente maratónicas. Todo esto en favor de la educación pública y gratuita. Y quizás es pertinente decir que como hija de una familia oaxaqueña migrante que creció justamente bajo el auspicio de esta educación rural, de ese modelo de inicios del siglo XX que trabaja el doctor Escalante, pues para mí luchar por el acceso a la educación superior pública era fundamental. De no ser así, quizá no hubiera sido profesionista. Pero bueno, retomando esta experiencia de organización social, pues conviene decir que fue toda una revolución cultural. Conocimos a la trova cubana, nos reconocimos con el EZLN, hicimos fiestas, y bueno, también esta fue una etapa del despertar sexual, del amor o poliamor, y pasamos de todo. Y sin romantizar este asunto, también hubo mucho conflicto e intereses políticos partidistas dentro de. Pero bueno, hasta aquí dejo este temazo, porque no es, digamos, el punto, pero hice esta descripción general con la compañía de las imágenes, porque quizá quienes nos acompañan en esta presentación, pues nacieron en ese año, o no tienen mucha idea de esto, y bueno, pues para que lo conozcan. Ahora bien, ¿por qué mencionar, ¿no? y señalar esto, ¿no? De estas grandes narrativas que es tan importante que se tejen desde la Ciudad de México, que quienes vivimos acá pensamos que, bueno, es la historia más importante, y bueno, para quienes no vivan aquí en la Ciudad de México, esto pasó, y no quiere decir que sea más importante de lo que pase en otros estados. Pero bueno, para mi generación, aquellos que vivimos esto, y también quiero dejar claro que quizá para otras personas tuvo otros efectos, esto fue muy importante. Y la pertinencia del ejemplo es, uno, porque doy cuenta de cómo un proceso político influye en la percepción del presente y delinea los intereses de quienes vivimos este fenómeno. Y dos, hablo de un movimiento social, pues más o menos reciente, de inicios del siglo XXI, que tuvo que ver con la educación y con la participación de las y los jóvenes. Dos temas que nos convocan y que nos interesan en este curso. Y esto lo traslado a mi experiencia personal, y ahí voy. Pues yo con esto abandoné la idea de ser abogada, porque yo al inicio yo quería ser abogada, estudiar derecho, pero esta vivencia del 99-2000 me hizo cuestionar varias cosas, y aquí lo puse en distintas dimensiones. En términos de una dimensión política y social, bueno, pues yo me puse a preguntar y a cuestionar si había justicia en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se ejercía? Y también me hizo ver, ¿no?, la gran desigualdad. Otra dimensión política es que me di cuenta del potencial de la organización política y de la movilización social. Y de joven, bueno, y eso es lo bonito también de ser jóvenes, y que ojalá no se pierda, pero que si era posible transformar el mundo, que si era importante actuar, que si hablas y actúas en colectivo es mejor. Por eso me interesó esta participación, y en un tercer punto, y la dimensión étnica, que para mi trayectoria como investigadora también es relevante, es que me di cuenta, y sobre todo el tejer puentes con movimientos como el EZLN, ¿no?, pues redimensioné esta identidad y sobre todo el valor de la región indígena de donde viene mi familia. Y bueno, así fue que yo decidí estudiar ciencia política. Ya no fui para derecho, sino me fui a la ciencia política. Y no voy a contar cada uno de mis semestres en la Facultad de Ciencias Políticas hasta el doctorado, porque si no, bueno, voy a aburrir a todo mundo. Pero aquí la idea es mencionar que me interesó la política justamente por esta forma, por este movimiento social, y para ver, bueno, tratar de estudiar y de comprender
Y en ese sentido es importante decir que, y aquí dar definiciones, y esto también quiero poner atención, esta es una definición que se elige de inicio. Hay muchas definiciones, hay debates sobre esto, pero bueno, digamos como un punto de partida, a la ciencia política, bueno, se le considera o es aquella que se encarga del estudio del ejercicio, de la política, de los estudios políticos y del gobierno, cuyo lenguaje especializado y metodología se han ido afinando y modificando con el paso del tiempo. O sea, digamos que aquí en la ciencia política se ha dado un debate muy interesante y sobre todo reciente y digamos de la segunda mitad del siglo XX en adelante, en donde pues es muy importante el carácter científico, institucional, cuantitativo. Aquí solamente mencionaría a uno de los autores, un politólogo italiano, Giovanni Sartori, que ven ustedes en la imagen, otro más, Gabriel Negretto, quienes han debatido mucho porque también ya a principios del siglo XXI se habla del rumbo de la ciencia política, ¿no? Qué tanto se ha alejado de la teoría y qué tan científico se ha vuelto en ese sentido. Así que este sería como un punto, digamos, inicial. Ahora, hay conceptos muy importantes en el estudio de la ciencia política y aquí yo solamente pongo algunos: el Estado, el poder, política, historia, instituciones. A mí me ha parecido muy pertinente, sobre todo, ver la definición del Estado, y como politóloga eso fue lo que me preocupó y me ocupó en mucho tiempo. Un concepto muy complicado, muy debatido, importante en ciencias sociales y que tiene también muchas definiciones. Y aquí yo retomaría a Max Weber, quien ya fue mencionado por Daniel, y algunos otros autores, ¿no? Corrigan y Sayer, que los he leído más recientemente, ingleses, y también a Philip Abrams, que es otro más, con los que pues he ido, digamos, abonando esta idea o definición de la teoría. Y en ese sentido, pues para mí y la percepción de este concepto del Estado, bueno, el concepto del Estado no como un instrumento, sino como, ni tampoco como conjunto de instituciones, sino un proceso relacional humano. Y de hecho un poco esta idea de Weber de la comunidad humana, ¿no? Desgarrada, y bueno, es un proceso relacional político, social, cultural, entre seres humanos vinculados por lazos asimétricos en un territorio determinado, en donde se reconoce una autoridad legítima que regula el conflicto y sienta las normas materiales y morales de convivencia. Y bueno, también es muy importante ver el sentido del Estado como una formación política pues no neutral, ¿no? Y en ese sentido el Estado no está acabado, sino es un ente que se va, digamos, recomponiendo, digamos, a través del tiempo. Es una forma de dominación cambiante. Otros de los elementos también importantes, pues bueno, es la política, ¿no? Es el otro concepto que también a mí me gustaría destacar. Y aquí, bueno, también tomaría a Weber como uno de los importantes para ver esta, pues, definición de la aspiración a participar en el poder o influir en la distribución del poder entre los distintos estados. Y a su vez, esto, bueno, pues se relaciona a la idea de poder y de dominación, y que es tan importante como categorías para estudiar qué es la política a partir de Weber, pero también otra de las escuelas, y aquí lo pongo, que para mí fue muy importante en mi formación inicial, fue Subaltern Studies, ¿no? O los estudios de la subalternidad, en donde se hablaba de la política, pero como una esfera, y como ya mencionaba en el Estado, que no solamente son instituciones y es un proceso relacional, bueno, el ejercicio de la política también no es aquel que se hace exclusivamente en el gobierno o en las instituciones, sino que hay una esfera en la cual participa la gente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Escuela de la Subalternidad, Pranayit Guha, Partha Chatterjee, nos hablan de esta idea de la política del pueblo incluso, y hay una categoría que, bueno, tiene digamos, de inicio, de raíz a Antonio Gramsci, ¿no? De la idea de las clases subalternas. No voy a detenerme tanto porque tenemos que llegar también al otro punto, y aquel que mencionaba ya Daniel. Y aquí sí quisiera decir que el punto de conexión en este sentido, cuando yo ya les hablaba de esta idea de la política y de los estudios de la subalternidad, es que quienes hicieron esta propuesta pues son historiadores, ¿no? De la India, y en este sentido me fui yo acercando hacia la historia, ¿no? Es decir, como politóloga, pues fue necesario
para comprender lo que yo estaba estudiando, ver qué era la historia. Y en ese trayecto, pues me encontré, ¿no?, a historiadores y que se conocen como parte de la escuela de los anales. Y aquí hay un libro que yo recomiendo muchísimo, es un libro muy bello, cortito y que creo que puede ayudar a introducir a lo que es la historia. Es el libro de Marc Bloch, Apología para la Historia o el Oficio del Historiador, y en donde Bloch nos dice que la historia es una disciplina que se encarga del estudio del ser humano en el tiempo y espacio específicos. Y aquí pongo énfasis en eso. No se trata de decir la historia ya pasó, fue aquello que ya ocurrió. O recuerdo también en algunos momentos me llegan a decir, bueno, eres historiador, a ti te gustan pues estar en los museos y ver cosas, ¿no?, que ya están fuera de nuestro tiempo. Pues no. Aquí, y desde esta perspectiva, bueno, la actividad humana es el centro primordial de atención. Y en ese sentido, también siguiendo a Bloch, la virtud y defecto que nos dice es que la historia, bueno, es poética, ¿no? Y no puede reducirse a abstracciones, a leyes, estructuras. Incluso Bloch nos habla de estos goces estéticos. Y esta observación histórica es muy importante. Nos dice en ese sentido, el pasado es por definición algo dado, que, bueno, pues se piensa que el pasado es por definición algo dado que ya no será modificado, ¿no? Pero dice que, al contrario, el conocimiento del pasado es una cosa en progreso, que no deja de transformarse. Otro de los autores también claves dentro de esta escuela, pues es Fernand Braudel, La historia, con su libro, también muy clásico, La historia y las ciencias sociales, en donde nos habla de las diferentes temporalidades histórico y sociales conectadas directamente a los procesos humanos, ¿no? Y nos habla de aquel tiempo corto, mediano y el tiempo largo. Y una de las frases que a mí me gusta muchísimo de Braudel, que nos dice que cada actualidad reúne movimientos de origen y de ritmo diferente. El tiempo de hoy data a la vez de ayer, de anteayer y de antaño. Y aquí, bueno, solamente como recomendación, hace un mes y medio, el doctor Antonio García de León dio una charla sobre la historia de los anales en la Academia Mexicana de la Historia. Ahí le puse la dirección de YouTube por si les interesa revisarlo. Y bueno, ojo que algo que también en este trayecto yo dije, bueno, saber de historia no es lo mismo que hacer investigación histórica. Y fue, digamos, lo que yo me encontré cuando inicié el doctorado o ya mi formación ya más profesional de historia. Hay una metodología y aquí hay una diferencia entre el método científico y el método histórico. Y yo, bueno, y ahora sí, comentando con Daniel, digo, no es que sea la respuesta, es a la respuesta que yo he llegado y que obviamente está en construcción y que obviamente puede ser sometida a bastantes cuestionamientos y críticas, es ver a la ciencia política como esta ciencia social, ¿no? Que busca reafirmar o refutar, ¿no? Teorías, tiene este método científico, busca explicar hechos políticos y también formular leyes. Y algo muy importante para la ciencia política es de construirse su lenguaje propio y de sus instrumentos. Para corroborarse, bueno, tiene fuentes secundarias, ¿no? Pero es importante mencionar que se pueden crear también sus pruebas o sus evidencias. ¿En qué sentido? Están las encuestas, están las entrevistas, hay varias formas, ¿no?, de corroboración. Y bueno, aquí mencionaría que incluso una variante mucho más técnica de la ciencia política, pues bueno, es aquella que ya es parte de la rational choice y utiliza modelos y fórmulas, ¿no? La historia, la diferencia, ¿no?, que yo he ubicado en este trayecto es que, bueno, busca presentar evidencias que den cuenta de estas acciones humanas, no es generalizante, ¿no? Estos procesos heterogéneos incluso centra mucho su atención en los casos excepcionales. Y para estos rastros y evidencias, bueno, ahí sí importa mucho la documentación, las fuentes primarias. De hecho, las investigaciones se reformulan a partir de las fuentes y los documentos que tú tengas, ¿no? Y creo que para mí ese fue como el salto metodológico que comento al inicio y por eso titulé así este trabajo. Claro está que en la historia también hay vertientes ya de historia del presente, está la historia oral, que digamos son trabajos mucho más contemporáneos que sí pueden echar o digamos tener instrumentos ya diferentes, ¿no? O digamos crear otras maneras de cómo corroborar lo que se está diciendo.
Pero bueno, yo dejaría hasta aquí esta primera definición. Sí mencionaría también que hay un diálogo importante, pero también sí es necesario ver estas diferencias del método y de cómo se trabaja en cada una, digamos, de estas áreas. Y bueno, pues muchísimas gracias y pues es esto. Muchísimas gracias a Tatiana por su presentación. Yo pensé que nos iba a contar más de la huelga, pero bueno, ya nos platicarás más de tus peripecias en ese momento tan importante, ¿no? Para la historia de la universidad y de la Ciudad de México y del país en cierto sentido. Bien, hay algunas preguntas, comentarios para ustedes. Vamos a generar un pequeño, breve espacio para ellas. Tengo 2 de YouTube. Ahí estuve. Muchísimas gracias a los que se conectaron por medio de YouTube. Hay una pregunta, dice, para los dos, tanto para Daniel como para Tatiana. ¿Qué opinan de que tanto la historia y las ciencias sociales son eurocentristas y dispositivos coloniales? Es la opinión, ¿no? de la persona. Y pregunta, ¿estarían dispuestos a impulsar nuevos campos de epistemología fincada desde Latinoamérica? Vamos por esa pregunta. Si gustas, no sé a quién le gustaría, Daniel, responder la pregunta. Sí, está bien, solo que la última parte no la escuché. Dice, ¿es la misma? La vuelvo a leer. ¿Qué opinan de que tanto la historia y las ciencias sociales son eurocentristas y dispositivos coloniales? ¿Estarían, o sea, ustedes, dispuestos a impulsar nuevos campos de epistemología latinoamericana? Digo, la reconvierto. Ya, bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo. Creo que de alguna manera lo dije en la ponencia en cuanto a que cada sociedad inventa su ciencia, y en este caso la modernidad inventó la sociología y un enfoque muy específico de la sociología bastante eurocentrista. Por ahí lancé una idea sobre si acaso el tiempo, como lo maneja la historia, no es también reflejo de esta visión moderna de del tiempo. Y definitivamente creo que si hay un problema en la actualidad en los saberes que tenemos, es ese eurocentrismo, antropocentrismo, por no decir individual o egocentrismo. Y aquí la pregunta es, ¿nosotros desde América Latina lo hacemos o no lo hacemos? Doy un pequeño paréntesis. Cuando uno estudia, incluso aquí en nuestros doctorados, cuando uno está estudiando sociología o ciencias sociales, la bibliografía que está asociada a las grandes teorías sobre lo social, la teoría social, generalmente son, vamos a llamarlos eurocentristas o norteamericanos. Quizás allí está una que otro autor latinoamericano, pero que lo circunscriben a casos latinoamericanos, pero no para usarlo para la comprensión justamente del mundo entero, incluyendo los eurocentristas. Dicho de otro modo, yo no encuentro todavía teorías globales surgiendo de América Latina que las utilicen en otros contextos para explicar sus propias sociedades. Y creo que ahí tenemos un gran desafío en el cual no se trata de ir en una contradicción o en un cuestionamiento sobre el método de la ciencia, que sería la dudabilidad, la ubicuidad y la comparabilidad, pero sí me parece los ojos teóricos y metodológicos que se ponen al respecto, ¿sí? Y cuando digo teórico, recordemos que teoría viene de la etimología teos, Dios. Entonces, cada teoría tiene su propio Dios. Creo que nosotros tenemos una larga riqueza aquí con mi deformación de sociología de las religiones, una larga variedad, diversidad de divinidades que nos pueden hacer ver teorías de otro tipo. Termino con la otra pregunta, yo siempre he planteado justamente que quizás un primer ejercicio para hablar de una ciencia social o una teoría social, o si quieren una sociología desde nuestros espacios, llámenles del sur, llámenles de latinoamericanos, como gusten, puede empezar simple y sencillamente con la asociación de
metáforas o conceptos o nociones provenientes de las lenguas maternas indoamericanas, porque si nos damos cuenta, la mayor parte de los conceptos, sobre todo conceptos y no tanto metáforas, vienen de raíces grecolatinas hebraicas, entonces incluso a veces hasta arábicas, y ahí está, digamos, todo ese conjunto de lenguas indoeuropeas que influyen en nuestros conceptos. Podríamos hacer el ejercicio de ir buscando en diferentes lenguas maternas indoamericanas otras nociones, por ejemplo, el sentipensar, por ejemplo, el tequio, que parece que son palabras sin significado, pero si las ponemos al método científico, creo que tendríamos una panorámica interpretativa mucho más amplia. Esa sería mi respuesta, más o menos. Muchísimas gracias, Daniel. Tatiana. Hola, bueno, a mí me parece que es una muy buena pregunta y yo creo que sí, el debate se ha ido sobre esta idea. Yo estoy de acuerdo, como decía Daniel, ¿no? En que estamos pues inmersos en una visión muy occidental, teórica de las ciencias, efectivamente, y eso se ha discutido recientemente. Hace rato cuando yo les hablaba de esta escuela de estudios de la subalternidad, precisamente cuestionan eso, ¿no? Precisamente hablan, ¿no? De este pasado colonial y de tratar de contar diferente o de diferente manera la historia, ¿no? De estos grupos y de, digamos, aquellos países que tienen esta historia colonial, ¿no? Están los estudios postcoloniales, así también se mencionan, que es muy importante verlo. En los 90 también Edward Said, con el libro Orientalismo, ha sido, bueno, creo que clave, importante para debatir este tipo de temas. Yo creo que los estudios latinoamericanos es donde más se ha enfocado en este debate. Walter Miñolo, ¿no? También es otro, digamos, de los pensadores, sociólogos que ha hablado de esto. Incluso desde la historia tratar, ¿no? De ver momentos importantes o cuestionar estas ideas de el descubrimiento de América, ¿no? Cómo se ha ido concebiendo. Igual, los estudios de la cartografía creo que ahí son muy importantes de cómo hay una concepción del mundo a partir de lo visual y la construcción, ¿no? De mapas y cómo hay, digamos, una narrativa que se construye desde Occidente. Yo recomiendo mucho en ese sentido ver este tipo de autores. Creo también hay ciertas apuestas, quizá no son, digamos, de las más conocidas, pero creo que hay interesantes formas de pensamiento. Bolívar Echeverría, también el filósofo ecuatoriano, ¿no? Que nos habla de la modernidad barroca y nos habla de este etos barroco, tratando de explicar, ¿no? Que cuáles, digamos, o características, ¿no? Del pensamiento y del ser de, pues, por pensar así, pobladores hispanoamericanos. También, ya que mencionaba Daniel, ¿no? Estas relecturas desde otros idiomas, Carlos Lenkersdorf de Chiapas, ¿no? En los trabajos sobre Tofolabal, yo creo que son muy importantes, yo recomendaría mucho ver en ese sentido, y creo que estas ideas también de las epistemologías del sur están teniendo fuerza, sí, ¿no? Desde los años 90. Ahora, lo curioso es cómo en México parece que no entramos en estos debates, ¿no? Porque es el sur. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría en Bolivia, ¿no? Y en Bolivia hay historiadoras andinas como Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, sociólogos como Pablo Mamani, que empiezan a teorizar, a analizar a partir de la cultura aymara, ¿no? Y eso creo que, bueno, eso menciono que son algunos, ¿no? De los temas, autores que se están trabajando. Ahora, lo vuelvo a repetir, lo interesante es que en México estamos como separados o debatimos muy poco eso y creo que es importante. Siento que de la historia se puede ir trabajando, sobre todo, ¿no? En esta crítica y cuestionamientos, ¿no? Yo creo que como ir demoliendo estos grandes paradigmas o estas grandes narrativas, como entrada que se puede, pero invitaría a quienes les interesa, a quien hizo esta pregunta, quien nos está viendo, a echar un ojo porque sí hay, ¿no? Y bueno, sería todo. Muy bien. Va, Daniel quiere hacer... Nada más un minutito. Lo único que estoy completamente de acuerdo con Tatiana, qué bueno que mencionó a todos los autores, también a Aníbal Quijano, ¿verdad? Y quizás aquí Dussel, en fin. Lo único que yo pondría nada más como cuidado es que no vayamos
como lo han propuesto el decolonialismo, el poscolonialismo o los estudios subalternos, tener un carácter demasiado denunciativo sobre las relaciones asimétricas de poder y en relación también al centro. Aquí me acuerda las teorías de la dependencia, donde hablaban de la periferia con respecto al centro. Hay una canción que dice más vale la indiferencia que el odio, ¿verdad? Y yo creo que también hay que ser un poco indiferentes, no importarnos mucho si nos escuchan o no en otros continentes, porque a lo mejor terminamos legitimando al criticarlo la misma dominación de la que queremos deconstruir. Sí, hay que visibilizar y denunciar, pero como un poco lo de la visión del Tojolabal, etcétera, ver internamente nuestras raíces desde el imaginario que provenimos y no importándonos mucho específicamente la denunciación o que nos hagan caso en los demás. Yo creo que también nada más como un asterisco, tener cuidado al respecto. Todo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, aquí se puede hacer un diálogo bastante interesante al respecto, pero que no nos toca. Tengo una pregunta para Carlos, para nuestro conferencista, y creo que es buena porque creo que lo mencionó casi al final de su charla. ¿Cómo hacer para romper esos techos de cristal que a los jóvenes y recién profesionistas no se les permite entrar? Es decir, el campo laboral o muy probablemente también las decisiones en política. Híjole, esa es una muy buena pregunta, evidentemente. No sé cómo. Yo creo que pues es asociándonos, es organizándonos, es haciendo articular una serie de demandas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ser exigentes. Y creo, lo que de alguna forma estaba no solamente en la huelga en la que participó Tatiana, sino también en el 68 y también en otros movimientos estudiantiles, ¿no? El potencial organizativo es la forma, creo yo, ¿no? Y ahí hay que aprenderle mucho en esto de las pedagogías del sur y demás, pues a las montañas del sureste, ¿no? Mexicano. Muchas gracias, Carlos. Bueno, una de las últimas preguntas, yo creo que va para los tres. ¿Cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado desde su área de expertise para entender el presente y por qué? Es la pregunta. No sé si Tatiana le gustaría responder y después los compañeros. O en el orden como veníamos, Magali, igual. Bueno, pues entonces Daniel, Tatiana y Carlos. Bueno, pues lo digo muy sencillo y se ahonda un poco en lo que dijimos hace un momento. Los mayores obstáculos han sido, desde mi visión o desde mi experiencia más bien, la que nosotros mismos nos hemos puesto. La obsesión por el dato y buscar las evidencias más que visibilizar lo evidente. Digamos, dominio de una visión causalista, explicativa de lo social, donde buscamos culpables de quién es el culpable de tal o cual fenómeno, una especie de herencia judeocristiana, y más bien comprender sin prejuicios o sin juicios prealables los fenómenos que estudiamos. Doy el ejemplo, cuando dicen el fútbol es el opio de las sociedades o las telenovelas no deberían de existir, pues yo creo que eso es un impedimento, es un juicio de valor, más bien interesarnos por qué las personas, ¿verdad?, van al fútbol, o yo diría por qué alguien como Carlos le va a la América, ¿no? Eso no lo puedo entender, creo que eso ya sería imposible de resolver. Esos serían, digamos, los principales, descentramiento que no logramos tener o esta colonización que todavía tenemos. Entonces, ese es el mayor obstáculo que yo he encontrado en mi experiencia. Bueno, en mi caso, creo que hay dos obstáculos principales. Uno es la cuestión institucional y de gremios, en el sentido de que yo como estudiante de ciencia política y politóloga, tuve más dificultades de irme hacia la historia, ¿no? En la UNAM pidiendo propedéuticos de un año, sin becas, ¿no? Sin, digamos, un soporte para poder estudiar realmente, ¿no?
Eso fue lo que me generó, bueno, cambiarme de institución e irme al Colegio de México, en donde sí aceptaban politólogos, geógrafos, pedagogos, economistas para ser historiadores. Y creo que eso fue, y bueno, hasta el momento es muy interesante como el gremio, y yo creo que en ese sentido, no sé si, creo que comentaría en historia, es mucho más cerrado, ¿no? Y de no reconocerte como historiador o historiadora porque no lo cursaste desde el kinder, ¿no? Entonces creo que ese sería como uno de los obstáculos que yo me enfrenté, pero bueno, digo, al final creo que estuvo muy bien ir al Colegio de México para hacer ahí el doctorado, y ahí es donde noté también algo muy interesante, ¿no? En historia también hace falta trabajar más la teoría y los conceptos, ¿no? Que eso es algo que creo que hay que tener que estarlo, bueno, ya que dejé de ser estudiante y estoy del otro lado, digo, hay que entrarle a eso. Y el otro obstáculo, problema que yo veo, y que bueno, ahí sí yo creo que voy en sentido inverso a lo que menciona Daniel, para mí, bueno, el problema como historiadora y hacer el trabajo de investigación, pues ahora sí es el acceso a la información en los archivos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, bueno, a lo mejor sí, porque la idea de tener el dato, tener la evidencia para nuestras investigaciones es importante. A mí me tocó con los archivos municipales, ¿no? De la dificultad, ¿no? De poder entrar y que te mostraran información. Pero creo que un debate muy interesante, sobre todo de aquellos que están haciendo historia del presente, sobre todo es el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? Y aquellos accesos al Archivo General de la Nación, expedientes, ¿no? Y aquellas etapas quizá algo oscuras, nebulosas, en donde no quieren mostrar la información, a aquellas acciones de testar documentos, ¿no? O evitar que se pueda ver la documentación. Creo que ese es otro de los obstáculos y de los problemas que nos enfrentamos desde la historia. Y bueno, ya nada más para decirle a Daniel que, bueno, aquí están de las Chivas, hay también de la América, pero aquí están los Pumas también. Y bueno, ya, solamente sería eso. Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Carlos, para ir cerrando. Sí, bueno, es muy buena pregunta y las respuestas que han dicho me hacen reflexionar, pero yo quisiera entrarle por otro lado, por un poco la idea de la pedagogía de la pregunta, como la plantea Paulo Freire, ¿no? Yo creo que los principales obstáculos que tenemos en ese nivel, no en los institucionales, acceso a información, etcétera, sino en nuestras maneras de operar, están en que tenemos que volver a ser niños. Es decir, volver a las preguntas más elementales, cómo, por qué, para qué, quién, ¿no? Creo que esas son las que se nos olvidan luego, y el buen investigador no es el que tiene respuestas para todo, sino el que sabe hacerle preguntas a la realidad. Y a veces se nos olvida, y ese es el obstáculo principal que luego yo tengo, se me olvida. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Bueno, pues vamos cerrando esta sesión. Les agradecemos mucho por sus comentarios, sus preguntas. Quedaron algunas en el tintero, pero algunas de ellas se van a resolver en las siguientes sesiones, sin duda. Y por lo mismo, también les queremos invitar para el día de mañana a la sesión 2 de este curso de verano, Los problemas del presente, la mesa Género y Feminismos, claves para su entendimiento y vigencia, donde tendremos la participación de Belén Benumea, que nos acompaña, ha estado en toda la sesión con nosotros, muchísimas gracias, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Teresa Rodríguez de la Vega, de la UNAM, y su servidora, Margarita Vázquez. Entonces los invitamos en punto de las 5 de la tarde para que nos acompañen y continúen con nosotros explorando estas temáticas tan interesantes para la realidad actual, pero también con miras y ventanas al pasado. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.